Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, como ya vieron en el título, tenemos un tema que, vaya, va a dar mucho de qué hablar. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un auténtico bombazo. El 24 de agosto de 2025, la noticia que sacudió al mundo entero, la impactante noticia de Ozge y Serkan. ¿Quiénes son? ¿Qué pasó? Prepárense porque les aseguro que la historia que les voy a contar hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. Antes de que sigamos adelante, ya saben. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, denle un buen like si les gusta lo que escuchan. Su apoyo es súper importante para mí. Y ahora, vamos al grano. Empecemos por lo básico. ¿Quiénes son Ozge y Serkan? Para los que no los conozcan, Ozge, digamos, era una famosa actriz turca, con una carrera meteórica. Protagonista de varias series de éxito, portada de revistas, un ícono de moda, básicamente, una estrella en todo el sentido de la palabra. Su nombre completo era Ozge Deniz, pero todos la conocían simplemente como Ozge. Su belleza, su talento y su carisma la habían convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Sus redes sociales eran un festival de glamour con fotos de rodajes, eventos, viajes exóticos y, por supuesto, momentos íntimos con Serkan. Para el público, Ozge era la encarnación de la elegancia, el éxito y la felicidad. Y Serkan, bueno, Serkan era un empresario turco, de esos que salen en las revistas de economía, con una fortuna impresionante y, para decirlo de manera sencilla, considerado uno de los solteros más codiciados del país. Serkan Demir, como se llamaba, era el CEO de una importante empresa constructora, con proyectos ambiciosos y una reputación de hombre de negocios astuto y ambicioso. Su imagen era la de un hombre hecho a sí mismo, con una visión clara y un olfato para los negocios. Su relación con Ozge, por supuesto, le daba aún más brillo. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, la imagen del éxito y la felicidad. Se habían casado en una ceremonia de ensueño, celebrada en una lujosa villa a orillas del Bósforo, con una cobertura mediática increíble, y durante años, todo parecía ir viento en popa. Publicaciones en redes sociales llenas de amor, viajes exóticos a destinos paradisíacos, cenas románticas en restaurantes de lujo, el cuento de hadas perfecto. Las fotos de la boda, por cierto, fueron inolvidables. Ozge, radiante con un vestido de novia de alta costura, y Serkan, impecable con un traje a medida. La prensa rosa no se cansaba de hablar de ellos, de su amor, de su complicidad. Parecía que nada podía interponerse en su camino hacia la felicidad. Incluso se especulaba con la posibilidad de tener hijos, lo que habría completado la imagen de la familia perfecta. Pero como suele pasar, la vida real no siempre es como en las películas. Y el 24 de agosto de 2025, la bomba explotó. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos, y digo el mundo porque, aunque ellos eran famosos en Turquía, la historia se extendió rápidamente gracias a las redes sociales y a la curiosidad de los medios de comunicación internacionales. ¿Qué pasó? Pues, para sorpresa de todos, se divorciaban. Y no un divorcio cualquiera, no un divorcio con acusaciones muy serias, rumores de infidelidades, disputas legales y, lo más impactante de todo, una revelación que lo cambió todo. La noticia inicial hablaba de diferencias irreconciliables. Un comunicado oficial, escueto, frío, que no revelaba absolutamente nada. Simplemente se anunciaba la separación legal de Ozge Deniz y Serkan Demir, sin entrar en detalles. Pero como es costumbre en estos casos, la prensa rosa, los programas de espectáculos y los cotillas de Internet empezaron a investigar. Y poco a poco la verdad fue saliendo a la luz. Los primeros rumores apuntaban a infidelidades por parte de Serkan. Se hablaba de una modelo, de una compañera de trabajo, pero nada concreto. Algunos medios mencionaban una supuesta relación de Serkan con una joven diseñadora de moda, a la que había conocido durante un evento. Otros especulaban con una aventura con una colega de trabajo, una ejecutiva de alto nivel. La verdad, por supuesto, tardaría en salir a la luz, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Ozge, por su parte, se mantuvo en silencio. No dio entrevistas, no hizo declaraciones, simplemente desapareció del ojo público.
Cerró sus redes sociales, canceló sus compromisos profesionales y se refugió en el anonimato. Esto, por supuesto, alimentó aún más la especulación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué se ocultaba tras ese comunicado frío y distante? Luego comenzaron a filtrarse detalles de la disputa legal. La división de bienes, la custodia de sus mascotas, y el secreto mejor guardado. Resulta que durante su matrimonio, Serkan había estado involucrado en negocios turbios, en operaciones financieras dudosas, que podrían llevarlo a la cárcel. La empresa de Serkan aparentemente estaba bajo investigación por supuestas prácticas fraudulentas, evasión fiscal y lavado de dinero. Se hablaba de sociedades offshore, de paraísos fiscales y de movimientos de capitales sospechosos. Y supuestamente Ozge estaba al tanto de todo esto. La acusación más grave que surgió, y que fue el verdadero detonante de la noticia, fue la supuesta manipulación de la información financiera por parte de Serkan, en la cual Ozge estaba involucrada. Se rumoreaba que ella había prestado su imagen y su influencia para ocultar el origen ilícito de algunos fondos. Se decía que había sido la imagen pública de una serie de inversiones fraudulentas que habían servido para inflar artificialmente el valor de la empresa. ¡Boom! Imaginen la sorpresa de sus seguidores, que veían en ella un ejemplo a seguir, una persona íntegra y con valores. La decepción fue masiva. Los fans se sintieron traicionados, engañados. ¿Cómo era posible que la estrella de cine que admiraban estuviera involucrada en algo tan oscuro? La prensa, por supuesto, hizo su trabajo, y empezaron a investigar en profundidad. Entrevistas con amigos cercanos, con exempleados, con fuentes anónimas, todo para desentrañar la verdad. Periodistas de investigación de renombre, analistas financieros, expertos en derecho, todos intentando reconstruir los hechos y descubrir qué había ocurrido realmente. Y lo que descubrieron fue espectacular. Resulta que durante años, Serkan había estado utilizando a Ozge como una pieza clave en sus operaciones financieras. Ella al principio quizás no era consciente de la magnitud del problema. Serkan, con su encanto y su poder de persuasión, la había convencido de que se trataba de inversiones legítimas, de proyectos prometedores. Le había prometido una vida de lujo, de éxito y de felicidad. Y al principio Ozge había confiado en él, cegada por el amor y la ambición. Pero a medida que la situación se complicaba y las presiones se intensificaban, se vio envuelta en una red de mentiras y engaños de la que le era imposible escapar. La empresa de Serkan estaba al borde del abismo. Las autoridades fiscales y financieras estaban poniendo el ojo sobre sus negocios. Las investigaciones se intensificaban y la presión crecía. Y en ese contexto, Ozge se convirtió en un peón más en el juego de Serkan. Su imagen, su fama y su influencia fueron utilizadas para encubrir sus actividades ilícitas. Tenía que hacer lo que su marido le pidiera. La noticia del divorcio, en realidad, era una estrategia para protegerse mutuamente. Para desviar la atención, para ganar tiempo, para intentar salvar lo que quedaba. Se acordó que la separación sería amistosa, sin entrar en detalles, para evitar levantar más sospechas. Se negociaron los términos del divorcio y se prepararon las coartadas necesarias. Pero el daño ya estaba hecho. La reputación de Ozge se había visto seriamente dañada, y Serkan, ahora, enfrentaba acusaciones que podrían llevarlo a la cárcel. Pero lo más impactante de todo, y aquí es donde la historia da un giro inesperado, es que poco después del anuncio del divorcio, se reveló públicamente que Ozge había estado trabajando en secreto con las autoridades. Sí, así como lo escuchan. Ella, en realidad, estaba colaborando con la policía para investigar los negocios turbios de Serkan. Una verdadera vuelta de tuerca. Según los informes, ella había recopilado pruebas, había grabado conversaciones, había proporcionado información crucial para la investigación. Su objetivo era rehabilitarse. Limpiar su nombre, recuperar su imagen y, por supuesto, hacer justicia. Resulta que, harta de vivir en una mentira, Ozge había decidido tomar cartas en el asunto. Se puso en contacto con las autoridades y les ofreció su colaboración. Con valentía y determinación, se convirtió en una informante clave, arriesgando su reputación y su seguridad. Ella había sido una víctima más de las manipulaciones de Serkan, pero había decidido no quedarse de brazos cruzados. Había decidido luchar por la verdad y por la justicia. Y su testimonio fue fundamental para desenmascarar los negocios fraudulentos de su ex marido.
Pero la historia no terminó ahí. Las consecuencias del divorcio y la investigación fueron terribles para ambos. Serkan finalmente fue arrestado y sentenciado a varios años de prisión. Su fortuna, que se había construido sobre bases ilegales, fue confiscada. Sus empresas fueron intervenidas y sus socios investigados. Su reputación, por supuesto, quedó por los suelos. De ser un hombre admirado y respetado, pasó a ser un delincuente convicto, despreciado por la sociedad. Özge, por su parte, tuvo que enfrentar la ira del público, la desconfianza de sus fans y la persecución de los medios. Fue acusada de cómplice, de traidora, de mentirosa. Su imagen pública sufrió un duro golpe. Pero a pesar de todo, resistió. Demostró una entereza y una valentía increíbles. Decidió usar su experiencia como una plataforma para denunciar la corrupción, para defender los valores de la honestidad y la integridad. Su regreso a la vida pública fue lento y gradual. Primero a través de entrevistas en las que contó su verdad. Con voz firme y mirada decidida, Özge relató su versión de los hechos, explicando cómo había sido engañada y manipulada. Confesó sus errores, pero también reivindicó su derecho a la redención. Luego a través de organizaciones benéficas y proyectos sociales. Se involucró en causas importantes como la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos de las mujeres y la protección del medio ambiente. Su compromiso y su dedicación fueron reconocidos y aplaudidos. Y finalmente con el lanzamiento de un libro autobiográfico que se convirtió en un éxito de ventas. El libro, titulado La verdad detrás del espejo, narra su historia con honestidad y valentía. En el libro Özge contaba, sin tapujos, su historia. Desde los momentos de felicidad y éxito, hasta las sombras de la corrupción y el engaño. Un libro que era a la vez una denuncia, una confesión y una lección de vida. En las páginas del libro, Özge relató cómo había conocido a Serkan, cómo se había enamorado y cómo había construido una vida en común. Luego contó cómo su idilio se había ido desmoronando, cómo había descubierto los negocios turbios de su marido y cómo se había sentido atrapada en una telaraña de mentiras. Detalló su decisión de colaborar con la policía, los riesgos que había corrido y las consecuencias que había sufrido. Y sobre todo compartió su proceso de sanación y su búsqueda de la redención. El libro fue un éxito rotundo. Se convirtió en un fenómeno editorial, con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Su historia conmovió a miles de personas, que se sintieron identificadas con sus luchas y sus victorias. Recibió el apoyo de críticos y lectores, y se convirtió en un símbolo de valentía y de superación. La historia de Özge y Serkan, en definitiva, es una historia de amor, traición, ambición y sobre todo, de redención. Una historia que nos enseña que la fama y el éxito no lo son todo. Que la vida puede dar giros inesperados. Que la verdad siempre sale a la luz y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y para concluir, la vida de Özge Deniz después de la tormenta. Después de la investigación, después de la publicación del libro, y después de la sanación. Özge, con el tiempo, recuperó su lugar en el mundo del espectáculo. Volvió a actuar, participó en proyectos cinematográficos que le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Ya no era la estrella de cine que antes se dedicaba a vivir una vida de lujo y glamour. Era una mujer madura, consciente de sus errores, con una nueva visión de la vida. Se convirtió en un ejemplo para muchas mujeres que habían sido víctimas de engaños y manipulaciones. Su historia, contada con honestidad y valentía, inspiró a millones de personas a buscar la verdad, a luchar por la justicia y a no rendirse nunca. Özge, después de todo, demostró que es posible superar la adversidad, que es posible renacer de las cenizas y que la redención es posible. Así que, mis amigos, recapitulando un poco. El 24 de agosto de 2025, el mundo se sorprendió con la noticia del divorcio de Özge y Serkan. Lo que parecía ser un divorcio más, resultó ser el inicio de una historia llena de secretos, infidelidades, negocios turbios, investigaciones policiales y una sorprendente colaboración. Özge, la estrella, demostró ser mucho más de lo que aparentaba. Y Serkan, el hombre de negocios, acabó pagando un precio muy alto por sus errores. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí me ha gustado contárselas. Espero sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan de la historia? ¿Creen que Özge actuó correctamente?
¿Creen que Serkan merecía lo que le pasó? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones. ¿Creen que el arrepentimiento de Serkan fue sincero? ¿Creen en las segundas oportunidades? Y por supuesto, ya saben. Si les gustó el vídeo, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares. Con todo el mundo. Y por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.